El gobierno de PSOE-Podemos, ese que había prometido no subir los impuestos ni a las clases medias ni a las clases trabajadoras, está a punto de aprobar un brutal rejonazo tributario sobre los trabajadores autónomos. En un vídeo anterior ya tuvimos ocasión de desgranar los detalles más específicos del mismo. Podréis encontrar ese vídeo en la sección de pestañas arriba a la derecha. Pero no conviene olvidar que los trabajadores autónomos, al igual que los trabajadores por cuenta ajena, no solo han de abonar sobre sus ingresos netos las correspondientes cotizaciones sociales, sino que también tienen que pagar el impuesto sobre la renta, el IRPF. De manera que cuando consideramos el efecto conjunto de las nuevas cotizaciones sociales que pretende imponerles el gobierno a los autónomos, más el IRPF que siguen teniendo que abonar los trabajadores autónomos, recalculado, obviamente, porque las cotizaciones sociales son gastos deducibles dentro del IRPF y por tanto también variará la cuantía que van a tener que ingresar al fisco, pero una vez tenemos en cuenta tanto las cotizaciones sociales como el pago del IRPF, se va a configurar un saqueo tributario mucho mayor del que inicialmente parecía desprenderse únicamente del nuevo sistema de cotizaciones sociales. Y a eso vamos a dedicar el vídeo de hoy, a analizar cuánto van a tener que pagar a Hacienda y a la Seguridad Social los trabajadores autónomos con distintos niveles de ingresos y a comprobar cuál va a ser su renta disponible después de que se pase por la caja del Estado. Empecemos con un autónomo que tenga unos ingresos netos de 15.000 euros anuales. Este autónomo tendrá que abonar en el año 2031, porque recordemos que la reforma del gobierno entrará plenamente en vigor en el año 2031, empezará a aplicarse progresivamente a partir del 2023, pero solo estará plenamente en vigor a partir del año 2031. Este autónomo, que ingresa 15.000 euros, tendrá que pagar a la Seguridad Social 3.300 euros. ¿Y cuánto tendrá que pagar en IRPF, ya teniendo en cuenta que estos 3.300 euros de cotizaciones sociales son gastos deducibles? Pues alrededor de 1.100 euros anuales. Obviamente, esta cuota depende de muchas circunstancias personales y, por tanto, ha de tomarse como una cuota aproximada de un autónomo que está soltero, o bueno, si el gobierno elimina la reducción por tributación conjunta, esté soltero o esté casado, pero que no tiene, por ejemplo, hijos y que además no reside en algunas autonomías con tipos impositivos más bajos que la media nacional, como puede ser Madrid. Pero en todo caso, estamos hablando de 1.100 euros que se adicionan a los 3.300 anteriores y que, por tanto, reducen los ingresos netos del autónomo de 15.000 a 10.600 euros, un tipo impositivo del 29,3%. Sigamos con un autónomo con ingresos netos de 20.000 euros anuales. En este caso tendría que pagar anualmente a la Seguridad Social 3.660 euros más unos 2.250 en concepto de IRPF. Por tanto, sus ingresos disponibles, después de pagar cotizaciones sociales y el impuesto sobre la renta, se reducen de 20.000 euros a aproximadamente 14.000, un tipo efectivo medio sobre sus ingresos netos del 29,5%. El autónomo que ingrese netamente 25.000 euros anuales tendrá que pagar a la Seguridad Social cada año 5.100 euros y además en concepto de IRPF alrededor de 3.100 euros. Por tanto, sus ingresos netos quedarán reducidos después de tributos a 16.800. Habrá pagado, por tanto, 8.200 euros en impuestos, un tipo impositivo de aproximadamente el 33%. Si seguimos subiendo en ingresos netos, por ejemplo a 30.000, nos encontraremos con que las cotizaciones sociales anuales son de 6.540 euros, más 4.150 euros en IRPF aproximadamente, tenemos que sus ingresos disponibles caen de 30.000 a 19.300, es decir, está pagando 10.700 euros a Hacienda y a la Seguridad Social, un tipo impositivo medio del 35,6%. Sigamos ascendiendo, 35.000 euros. En este caso, las cotizaciones sociales que tendrá que abonar este trabajador autónomo son de 8.040 euros anuales, más un IRPF de 5.200 euros, nos vamos a unos tributos conjuntos de más de 13.000 euros y, por tanto, a una reducción de la renta disponible después de impuestos desde 35.000 euros a 21.700 euros anuales. Un tipo impositivo medio del 37,8%, casi 38%. Continuemos. Autónomo con ingresos netos de 40.000 euros anuales.
tendrá que pagar, en concepto de cotización a la Seguridad Social, 9.600 euros. Y a su vez, el IRPF será de 6.250 euros. Es decir, más de 15.000, casi 16.000 euros en tributos. Y por tanto, su renta disponible se reduce de 40.000 euros a 24.150 euros, un tipo efectivo medio del 39,6%, prácticamente ya el 40%. Continuemos, 45.000 euros. La cotización a la Seguridad Social, la nueva cotización a la Seguridad Social obligatoria que quiere establecer el Gobierno para este colectivo de autónomos es de 11.220 euros. El IRPF que se correspondería con estos ingresos netos es de unos 7.300 euros, es decir, que nos vamos a aproximadamente 18.500 euros en tributos y, por tanto, la renta disponible después de impuestos se reduce desde 45.000 euros a 26.500 euros, un tipo impositivo del 41,1%. Si ascendemos a unos ingresos netos de 48.000 euros, la cotización social correspondiente, la que va a fijar el Gobierno para estos autónomos, es de 12.900 euros anuales, más un IRPF de aproximadamente 7.700 euros. Superamos ya, por tanto, los 20.000 euros en tributos pagados a Hacienda y a la Seguridad Social, y en consecuencia la renta disponible se reduce desde 48.000 euros a 27.400, un tipo impositivo del 42,9%. Y si el autónomo ingresa netamente 60.000 euros anuales, la cotización social correspondiente será de 14.640 euros al año. Esta es la máxima cotización a la Seguridad Social que puede pagar cualquier trabajador autónomo en España, ingrese lo que ingrese, 14.640 euros anuales. Con 60.000 euros de ingresos netos y ya deducida la cotización social correspondiente, el IRPF a pagar sería de 11.500 euros. Por tanto, superamos en este caso los 25.000 euros abonados en tributos y la renta disponible se reduce a casi la mitad, desde 60.000 euros a 33.800 euros anuales, un tipo impositivo del 43,6%. Y por último, en la tabla he añadido un caso que no es especialmente frecuente, pero que sí creo que es ilustrativo para que entendamos bien el efecto que sobre el tipo impositivo medio tienen estas cotizaciones sociales, que es el del trabajador autónomo que tiene unos ingresos netos de, por ejemplo, 100.000 euros anuales. Como digo, no es muy frecuente, pero como la cotización social seguirá siendo fija, porque es una cotización social máxima, una vez se superan los ingresos netos de 48.800 euros anuales, la cotización social anual se queda fija en 14.640 euros anuales, básicamente porque la cotización social guarda una relación con la pensión que se va a percibir en el futuro, y como hay una pensión máxima, también existe una cotización social máxima. Pues bien, este autónomo que ingresara 100.000 euros en términos netos pagaría a la Seguridad Social 14.640 euros y al fisco, en concepto de IRPF, 27.759 euros. Por tanto, sus ingresos netos quedarían reducidos de 100.000 a 57.600. Pagaría prácticamente 42.400 euros en impuestos. Y eso supondría un tipo impositivo medio del 42,4%, que es inferior a aquel al que se enfrentaría el trabajador que ingresa en términos netos 60.000 euros. ¿Por qué? Pues porque el peso de las cotizaciones sociales, conforme vas aumentando tus ingresos a partir de 48.800 euros anuales, el peso de esa cotización social va decreciendo. Si quien ingresa en términos netos 1.000.000 de euros sigue pagando 14.640 euros en cotizaciones sociales, pues evidentemente esos 14.640 suponen una merma mucho menos gravosa al que ingresa en términos netos 1.000.000 que a quien ingresa en términos netos 60.000. Pero, repito, esto tiene una razón de ser, y la razón de ser es que van a cobrar en el futuro la misma pensión el que ingresa 60.000 que el que ingresa 1.000.000, y por eso cotizan exactamente lo mismo. Pues bien, estos son los cálculos aproximados del rejonazo fiscal, del brutal rejonazo fiscal que sufrirán los trabajadores autónomos. Son cálculos en todo caso aproximados, y hemos dicho antes que el cálculo específico del IRPF de cada trabajador autónomo dependerá de sus circunstancias particulares. A su vez, también hay que tener en cuenta que podría haber trabajadores autónomos que fueran capaces de repercutir el sobrecoste en forma de cotización social
a sus clientes. Si tuvieran mucho poder de negociación, quizá eso sea algo que termine sucediendo y por tanto sus ingresos netos aumentarían antes de cotizaciones y ese aumento les permitiría pagar las cotizaciones sin reducir sus ingresos netos con respecto a la actualidad. Pero para muchos trabajadores autónomos que no tengan ese poder de negociación para cargarles a sus clientes el sobrecoste de las cotizaciones sociales y que más o menos se ubiquen en las circunstancias personales que derivan en esta cuota del IRPF, estas son las cifras. Son unas cifras verdaderamente descorazonadoras. Estamos hablando de una exacción entre el 30 y el 45% de todos los ingresos antes de impuestos que obtiene un trabajador autónomo. Y a esto, añadámosle, claro, que siempre que quiera disponer en forma de gasto de la menguada renta disponible resultante, tendrá que pagar IVA. Un impuesto que el gobierno también se está planteando subir. Cojamos, por ejemplo, al autónomo que ingresa en términos netos 60.000 euros y cuya renta disponible se ve reducida hasta 33.830 euros anuales. Si ese autónomo intentara gastar hoy o en el futuro, no tiene por qué ser un gasto de golpe, sino un gasto a lo largo de su vida, si ese autónomo intentara gastar en bienes de consumo su renta disponible, y suponiendo un tipo medio en el IVA de en torno al 15%, tendríamos que ese autónomo tiene una capacidad de gasto de unos 28.700 euros. Es decir, que ingresa 60.000 y al final solo puede disponer de 28.700, de menos de la mitad. Es verdad que aquí también hay que tener en cuenta que por pagar cotizaciones sociales, en el futuro, este trabajador recibirá una pensión sin seguir trabajando. Por tanto, en parte es un mecanismo de ahorro forzoso. Te quito ahora y te lo devuelvo más tarde. Pero recordemos que este gobierno o cualquiera que venga, debido a la muy delicada situación demográfica de la seguridad social, va a recortar también las pensiones futuras. Y a su vez, recordemos que existen otros impuestos distintos del IRPF o del IVA que también se tienen que pagar y que por tanto también reducirían a corto y medio plazo la renta disponible de los autónomos en mayor medida de lo que ya hemos expresado. Un auténtico atraco a mano armada para la mayor gloria de nuestro Estado hipertrofiado.